La Antártida no siempre fue un mundo de hielo, sino que durante millones de años albergó mares, bosques y criaturas que hoy parecen imposibles. Incluso en la actualidad, bajo kilómetros de hielo y en aguas donde la luz no existe, viven animales con adaptaciones extremas y formas que desafían la lógica. Algunas de estas criaturas siguen vivas, otras solo se conocen por fósiles, y varias fueron consideradas mitos antes de ser confirmadas por la ciencia. Saludos a todos, espero que se encuentren bien y en este iceberg he reunido a las especies más extrañas que habitan y habitaron la región antártica, descendiendo desde lo conocido hasta lo verdaderamente inquietante. Empezamos con el nivel 1. El pez de hielo. El pez de hielo es uno de los animales más raros que existen en la Tierra, principalmente porque su sangre es completamente transparente. Esto ocurre porque no posee hemoglobina, la proteína que le da el color rojo a la sangre en la mayoría de los animales. Como resultado, su cuerpo parece casi fantasmal y muchos de sus órganos pueden verse a través de la piel. Vive exclusivamente en aguas antárticas extremadamente frías, donde el oxígeno es abundante y gracias a esto, no necesita hemoglobina para sobrevivir, ya que el oxígeno se disuelve directamente en su sangre. Además, su cuerpo produce proteínas anticongelantes que evitan que sus fluidos internos se congelen, incluso cuando el agua está por debajo de 0 grados. En cuanto a su tamaño, puede medir entre 30 y 50 centímetros, aunque algunas especies alcanzan tamaños mayores. Su corazón es desproporcionadamente grande, ya que necesita bombear más sangre para compensar la falta de hemoglobina. Araña marina gigante. La araña marina gigante no es una araña común, aunque su apariencia lo haga parecer así. En realidad, pertenece a un grupo distinto de animales marinos, pero su forma es tan similar que resulta imposible no relacionarla con una pesadilla. Lo más impactante es su tamaño, ya que algunas especies antárticas pueden alcanzar más de 50 centímetros de punta a punta de sus patas, lo que las convierte en versiones descomunales de sus parientes más pequeños. A diferencia de otros animales, su cuerpo es muy reducido y casi todo su volumen está concentrado en las patas largas y delgadas. Además, muchos de sus órganos internos se extienden dentro de esas patas, lo cual resulta tan extraño como perturbador. Gracias a las aguas frías de la Antártida, estas arañas pueden crecer mucho más de lo normal, un fenómeno conocido como gigantismo polar. Se mueven lentamente sobre el fondo marino, y aunque no son agresivas para los humanos, sí son depredadoras, ya que se alimentan de pequeños invertebrados, succionando sus tejidos internos. Medusa atolla. La medusa atolla es una criatura de aguas profundas que habita también el océano austral, y su apariencia resulta tan hermosa como inquietante. Su cuerpo tiene forma de campana, con un color rojizo intenso que ya es extraño, porque en las profundidades ese color funciona como camuflaje, volviéndola casi invisible. Puede medir entre 15 y 30 centímetros, aunque lo que más llama la atención son sus tentáculos largos y delgados, que cuelgan como hilos en la oscuridad. A diferencia de otras medusas, la atolla tiene un tentáculo especial, más largo que el resto, que utiliza como señuelo. Además, cuando se siente amenazada, activa un mecanismo de defensa muy particular, ya que produce destellos de luz bioluminiscente que se expanden en forma de anillo, como una alarma luminosa. Esta luz no sirve para atacar, sino para atraer a depredadores más grandes que podrían ahuyentar o atacar a quien intenta comérsela. Se mueve lentamente, flotando más que nadando, ya que en esas profundidades cada movimiento cuenta. No es agresiva, pero sí una cazadora eficiente de pequeños organismos. El kraken antártico. Durante siglos, el kraken antártico fue considerado una criatura legendaria. Balleneros y marinos del hemisferio sur hablaban de tentáculos gigantes que emergían del agua, dañando barcos y llevando a personas a las profundidades. En ese tiempo, no existía ninguna explicación científica, por lo tanto el kraken era visto como un monstruo imposible, exagerado o directamente inventado. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezaron a aparecer evidencias inquietantes. Tentáculos de tamaño descomunal, marcas circulares en cuerpos de ballenas y restos orgánicos demasiado grandes para cualquier animal conocido. Aún así, nadie había visto al responsable completo.
Fue recién en el siglo XXI cuando la ciencia confirmó la existencia del calamar colosal, un animal real que habita aguas profundas cercanas a la Antártida y que puede superar los 10 metros de longitud. Este calamar posee ojos del tamaño de un balón y tentáculos con ganchos giratorios, capaces de sujetar presas enormes. De esta forma, el kraken dejó de ser solo un mito. Nivel 2. Pingüino melanístico. El pingüino melanístico no es una especie distinta, sino una rara mutación genética. En lugar de tener el clásico patrón blanco y negro, estos pingüinos son completamente negros o casi negros. Esta condición ocurre cuando el cuerpo produce una cantidad excesiva de melanina, el pigmento oscuro de la piel y las plumas. Estos casos han sido documentados en regiones antárticas y subantárticas, aunque son extremadamente raros. A simple vista, su apariencia resulta inquietante, ya que parecen sombras moviéndose sobre el hielo. Esta coloración puede tener ventajas y desventajas. Por un lado, absorben más calor, lo que podría ayudar en ambientes fríos, pero por otro, pierden el camuflaje típico que los ayuda a esconderse de depredadores en el agua. Además, su diferencia visual puede afectar su comportamiento social, ya que otros pingüinos pueden reaccionar de forma distinta ante ellos. Aún así, muchos han logrado sobrevivir y reproducirse. Pingüino coloso. El pingüino coloso fue uno de los pingüinos más grandes que han existido. Palaeudiptes klekowskii podía alcanzar casi 2 metros de altura, superando con facilidad al pingüino emperador moderno. Su cuerpo era robusto, pesado y perfectamente adaptado para nadar largas distancias en mares fríos. Vivió hace millones de años, cuando la Antártida tenía un clima más templado y abundante vida marina. Gracias a su tamaño, no tenía muchos depredadores, lo que le permitía dominar su entorno. Sus alas, que ya funcionaban como aletas, eran largas y poderosas, ideales para impulsarse bajo el agua con gran fuerza. En tierra firme debía ser lento y torpe, pero en el océano se transformaba en un verdadero gigante marino. Se alimentaba de peces grandes y cefalópodos, buceando a profundidades considerables. Calamar de cristal. El calamar de cristal es una de las criaturas más misteriosas del océano Antártico. Su cuerpo es casi completamente transparente, lo que permite ver sus órganos internos flotando dentro de él. Esta transparencia no es casual, sino una estrategia perfecta para evitar depredadores, ya que resulta casi invisible en el agua profunda. Solo sus ojos, grandes y oscuros, destacan de manera inquietante. Puede medir entre 30 y 50 centímetros, aunque algunas especies relacionadas alcanzan tamaños mayores. Vive en aguas profundas y frías, donde sube lentamente durante la noche y desciende de nuevo durante el día. Este comportamiento le permite alimentarse de pequeños peces y crustáceos mientras reduce el riesgo de ser visto. Además, posee una estructura interna que le permite flotar sin gastar demasiada energía, algo crucial en un entorno donde la comida es escasa. Durante muchos años, solo se conocía por restos dañados encontrados en redes, hasta que cámaras submarinas lograron grabarlo vivo. Su movimiento es lento, elegante y casi fantasmal. El cangrejo yeti. El cangrejo yeti es una de las criaturas más extrañas descubiertas en aguas cercanas a la Antártida y zonas profundas del Océano Austral. A simple vista parece un cangrejo cubierto de pelo, ya que sus pinzas y patas están llenas de filamentos blancos, largos y densos, lo que le da un aspecto inquietante. Sin embargo, ese pelaje no es decorativo, sino que cumple una función vital, ya que en esas fibras crecen bacterias que el cangrejo utiliza como alimento, por lo tanto no caza activamente, sino que literalmente cultiva su comida en su propio cuerpo. Además, suele vivir cerca de fuentes hidrotermales, donde el agua es extremadamente caliente en comparación con el entorno helado. Gracias a esto, logra sobrevivir en condiciones donde casi ningún otro animal puede hacerlo. Su tamaño no es gigantesco, ya que mide alrededor de 15 centímetros, pero su apariencia lo hace parecer mucho más grande y amenazante. A esto se suma que es casi ciego, ya que en las profundidades donde habita la luz no existe, por lo tanto, depende del tacto y del movimiento del agua para orientarse. Nivel 3. Cerdo marino.
El cerdo marino es un animal que parece sacado de un sueño extraño, ya que su cuerpo es blando, rosado y redondeado, y su forma recuerda vagamente a la de un cerdo pequeño, de ahí su nombre. Vive en el fondo del océano, a profundidades extremas, donde la luz nunca llega y la presión es aplastante. Su tamaño es relativamente pequeño, ya que suele medir entre 10 y 15 centímetros, pero su apariencia lo hace destacar entre cualquier otra criatura. Se desplaza lentamente usando pequeñas patas tubulares mientras recorre el fondo marino en busca de restos orgánicos. No caza, no ataca y no se defiende, simplemente se alimenta de materia en descomposición que cae desde las capas superiores del océano. Además, carece de ojos funcionales, ya que no los necesita en un entorno completamente oscuro. Su piel es casi translúcida y extremadamente sensible. Antarctopelta oliveroi. Antarctopelta oliveroi fue un dinosaurio acorazado que vivió en la Antártida hace aproximadamente 75 millones de años, cuando el continente no estaba cubierto de hielo. Su cuerpo estaba protegido por placas óseas duras, similares a una armadura natural, lo que lo hacía extremadamente resistente a los ataques de depredadores. Podía medir alrededor de 4 metros de largo y se desplazaba lentamente sobre 4 patas robustas. Se alimentaba de plantas bajas, arrancándolas del suelo mientras avanzaba sin prisa. Debido a su pesada armadura, no era rápido, pero tampoco lo necesitaba, ya que su defensa era suficiente para disuadir a la mayoría de los cazadores. Además, su cola probablemente le ayudaba a mantener el equilibrio y a defenderse si era necesario. El hallazgo de este dinosaurio fue clave, ya que demostró que la Antártida tuvo un ecosistema rico y lleno de vida compleja. Eulagisca gigantea. Eulagisca gigantea es un gusano marino que rompe por completo la imagen típica que se tiene de estos animales. Puede alcanzar hasta 20 centímetros de largo y su cuerpo está cubierto por escamas brillantes, lo que le da un aspecto metálico e intimidante. Sin embargo, lo más impactante aparece cuando se alimenta, ya que despliega una enorme boca retráctil llena de dientes afilados, capaz de extenderse hacia afuera como si fuera una trampa. Habita en las frías profundidades de la Antártida, donde el alimento es escaso y la competencia es dura. Por esta razón, es un depredador activo que no espera pasivamente. Se desplaza lentamente sobre el fondo marino, pero cuando detecta una presa, reacciona con rapidez. Se alimenta de pequeños invertebrados y otros gusanos, utilizando su poderosa mandíbula para atraparlos. Su descubrimiento fue relativamente reciente, lo que demuestra lo poco exploradas que están estas regiones. La estrella pluma fresa de la Antártida. La estrella pluma fresa de la Antártida es un animal que parece más una planta extraña que una criatura marina. Su cuerpo central es pequeño, pero de él salen numerosos brazos finos y plumosos que se extienden en todas direcciones, dándole una apariencia delicada y llamativa. Su color puede variar entre tonos rojizos, rosados y blanquecinos, lo que hace que destaque incluso en el fondo oscuro del océano Antártico. Estos brazos no solo sirven para moverse lentamente, sino que también funcionan como una red para capturar alimento. Mientras permanece anclada al fondo marino o a estructuras rocosas, extiende sus brazos y filtra pequeñas partículas, plancton y restos orgánicos que flotan en el agua. Gracias a este método, no necesita perseguir presas ni gastar mucha energía, algo crucial en un entorno donde la comida es escasa. Nivel 4. Mariposa de mar. La mariposa de mar es un pequeño molusco que, a pesar de su tamaño diminuto, resulta fascinante y extraño. Mide apenas unos pocos centímetros y posee un cuerpo casi transparente, con dos estructuras similares a unas alas que utiliza para nadar. Estas alas le permiten moverse con gracia en el agua, de una forma que recuerda más a un insecto volador que a un animal marino. Vive en aguas frías del océano Austral y forma parte del plancton, por lo que flota y se desplaza siguiendo las corrientes marinas, sin embargo, no es indefensa. A diferencia de otras criaturas pequeñas, se alimenta activamente de otras mariposas de mar, usando una estructura interna con pequeños ganchos para atrapar a su presa. Coelasuchus antarcticus. Coelasuchus antarcticus fue un anfibio gigante que vivió en la Antártida cuando el continente aún no estaba cubierto de hielo. A simple vista se parecía a una enorme salamandra,
pero su tamaño era mucho mayor, ya que podía alcanzar hasta 4 metros de largo. Su cuerpo era ancho, robusto y plano, ideal para moverse lentamente por ríos, lagos y pantanos. A diferencia de otros anfibios, Coolasuchus logró sobrevivir durante millones de años en regiones frías, algo muy poco común. Esto fue posible porque el clima antártico de ese periodo era frío, pero estable, lo que eliminó a muchos reptiles competidores que necesitaban más calor. Gracias a eso, se convirtió en un depredador dominante de su entorno. Se alimentaba principalmente de peces y pequeños animales que se acercaban al agua, atacando con emboscadas rápidas, y aunque no era veloz, su fuerza y tamaño lo hacían letal. Su piel probablemente era gruesa y húmeda, como la de los anfibios actuales, pero adaptada a temperaturas bajas. Coolasuchus demuestra que la Antártida no siempre fue un desierto helado, sino un lugar donde criaturas gigantes y extrañas podían prosperar en silencio. Estrella de mar-sol antártica. La Vidiastera nulatus, conocida como la estrella de mar-sol antártica, es una de las estrellas de mar más impresionantes que existen. A diferencia de las estrellas comunes de 5 brazos, esta especie puede tener más de 40 brazos largos y delgados que se extienden desde su cuerpo central. Cuando se despliega por completo, puede alcanzar más de 1 metro de diámetro, convirtiéndose en una auténtica trampa viviente. A diferencia de muchas estrellas de mar que se mueven lentamente, esta es una cazadora activa, ya que usa sus numerosos brazos para rodear a sus presas, que incluyen peces pequeños, crustáceos y otros invertebrados. Una vez atrapada la presa, la inmoviliza y comienza el proceso de alimentación. Habita en aguas frías y profundas, donde el gigantismo polar le permite crecer mucho más que especies similares en otras regiones. Además, puede regenerar brazos perdidos, lo que la hace aún más resistente. La cosa. Este caso no es un animal como tal, sino un misterio fosilizado. Se trata de un enorme huevo encontrado en 2011 por científicos chilenos en la isla Seymour, Antártida. Podía superar los 30 centímetros de diámetro, con una cáscara inusualmente gruesa y una estructura interna muy diferente a la de huevos conocidos. Por esta razón, fue apodado informalmente como la cosa, ya que no encajaba en ninguna categoría clara. Se estima que es de hace 68 millones de años, y al principio se pensó que pertenecía a dinosaurios, pero su composición no coincidía del todo. Luego se propuso que podría ser de algún reptil marino gigante, algo similar a plesiosaurios, aunque tampoco había certeza absoluta. Lo inquietante es que fue hallado en sedimentos marinos, lo que sugiere que el animal que los puso vivía en el océano y no en tierra firme. Además, la fragilidad del huevo indica que probablemente no estaba diseñado para ser puesto en playas o nidos, sino que se desarrollaba de otra manera, quizás dentro del cuerpo del animal hasta eclosionar. Bélgica antártica. Bélgica antártica es un insecto diminuto, pero su importancia es enorme, ya que es el único insecto terrestre nativo de la Antártida. A diferencia de otros insectos, no tiene alas, lo cual ya da una pista de lo extremo de su entorno. Mide apenas unos pocos milímetros y su cuerpo es oscuro, compacto y resistente, diseñado para soportar temperaturas que matarían a casi cualquier otro ser vivo. Lo más sorprendente es su capacidad para sobrevivir congelado, y durante gran parte del año, su cuerpo literalmente se congela por completo y aún así no muere. Esto es posible porque produce sustancias especiales que protegen sus células del daño causado por el hielo. Además, puede perder gran parte del agua de su cuerpo para evitar que los cristales de hielo lo destruyan desde dentro. Vive entre musgos, algas y pequeñas grietas del suelo antártico, donde se alimenta de materia orgánica microscópica. No vuela, no pica y no tiene comportamientos agresivos, pero su resistencia lo convierte en uno de los animales más extremos del planeta. Nivel 5. Monstruo del pollo sin cabeza. El llamado monstruo del pollo sin cabeza es en realidad un pepino de mar de aguas profundas, pero su aspecto es tan extraño que recibió ese apodo sin exageración. Su cuerpo es gelatinoso, rosado y casi transparente, y posee una estructura que parece un torso inflado con pequeñas alas, lo que recuerda vagamente a un pollo sin cabeza flotando en el vacío. Puede medir hasta 25 centímetros y vive a profundidades extremas, donde la presión es enorme y la luz no existe.
A diferencia de otros animales del fondo marino, no se arrastra lentamente, sino que puede nadar usando una especie de velo que rodea su cuerpo. Gracias a esto, se desplaza de forma suave y silenciosa sobre el fondo del océano. Se alimenta de restos orgánicos que caen desde la superficie, por lo tanto cumple un papel clave en la limpieza del ecosistema profundo. Además, posee tentáculos en la parte frontal con los que recoge partículas del sedimento. Durante muchos años solo se conocía por ejemplares dañados, lo que aumentó su misterio. Sin embargo, grabaciones recientes mostraron que está vivo, activo y perfectamente adaptado. Glacialisaurus ammeri. Glacialisaurus ammeri fue un dinosaurio gigante de cuello largo que habitó la Antártida durante el período Jurásico temprano, hace más de 180 millones de años. Pertenecía al grupo de los saurópodos, animales enormes conocidos por su gran tamaño y su alimentación exclusivamente vegetal. Aunque los restos encontrados son incompletos, se estima que pudo medir más de 10 metros de longitud. Su largo cuello le permitía alcanzar hojas altas y alimentarse sin competir directamente con otros herbívoros. Además, su cuerpo masivo y sus patas gruesas le daban estabilidad para desplazarse por terrenos boscosos y húmedos. En esa época, la Antártida tenía un clima más cálido, con estaciones largas de oscuridad debido a su ubicación polar, lo que obligó a estos animales a adaptarse a condiciones únicas. Aunque hoy solo quedan sus fósiles, este animal representa una prueba clara de que la Antártida fue, alguna vez, hogar de criaturas colosales y completamente inesperadas. Ave acuática primitiva. El Vegavis es una de las pruebas más importantes de la evolución de las aves modernas. Vivió hace más de 66 millones de años, en plena Antártida, y es considerada una de las aves acuáticas más antiguas relacionadas con patos y gansos actuales. Su cuerpo estaba adaptado para nadar, con patas fuertes y una estructura ósea pensada para el buceo. A diferencia de muchas aves primitivas, Vegavis ya tenía características muy avanzadas. Podía sumergirse para buscar alimento y moverse con soltura en el agua, lo que indica que los ecosistemas marinos antárticos ya eran complejos incluso en la era de los dinosaurios. Su tamaño era similar al de un pato moderno, lo que la hacía ágil tanto en tierra como en el agua. Lo más impactante es que vivió justo antes de la gran extinción que acabó con los dinosaurios. Mientras muchas especies desaparecieron, linajes como el de Vegavis lograron sobrevivir y evolucionar. Dendrograma enigmática. Dendrograma enigmática es uno de los animales más desconcertantes jamás encontrados en el océano Antártico. Su cuerpo tiene forma de disco plano, del cual sale un tallo corto que recuerda vagamente a una seta o a una medusa muy primitiva. No tiene ojos, extremidades ni una estructura corporal clara, lo que ha complicado enormemente su clasificación científica. Fue descubierto en aguas profundas y frías, y desde el primer momento dejó perplejos a los investigadores, ya que no encaja del todo en ningún grupo animal conocido, y presenta características que recuerdan a formas de vida muy antiguas. Su sistema interno es extremadamente simple, lo que ha llevado a pensar que podría representar una rama evolutiva muy temprana, o incluso un linaje que se mantuvo aislado durante millones de años. Se cree que se alimenta absorbiendo nutrientes directamente del agua o de partículas orgánicas microscópicas. La antena del tanin. La antena del tanin no es un animal, pero su historia está profundamente ligada al misterio del océano Antártico. En 1964, el buque oceanográfico estadounidense el Tanin captó una serie de fotografías del fondo marino a más de 4.000 metros de profundidad. En esas imágenes aparecía una estructura metálica, simétrica, con forma de antena, firmemente incrustada en el lecho oceánico. Lo inquietante es que esa estructura no parecía natural, ya que tenía ángulos rectos, una forma ordenada y una base claramente definida. Además, se encontraba en una zona donde, según el conocimiento de la época, no debía existir ningún objeto artificial. Esto dio lugar a múltiples hipótesis, desde restos de tecnología humana desconocida hasta teorías mucho más extremas. Con los años, la explicación oficial afirmó que se trataba de una esponja marina rara adherida a una roca. Sin embargo, la falta de imágenes adicionales y el hecho de que nunca se haya recuperado un ejemplar similar mantuvo la duda viva.
Ya saben que si les pareció interesante el video, un me gusta y una suscripción me anima a traer más icebergs de temas interesantes como este. Sin nada más que decir, cuídense y nos vemos la próxima.